Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 516 y 44 de Movistar. El día de hoy nos acompaña el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y la magistrada Marianela Ledesma Narváez, con quien vamos a conversar sobre el tema de la violencia contra la mujer. El tribunal en los últimos tiempos ha dictado una serie de resoluciones importantes referidos a este tema. Doctora Ledesma, doctor Blume, bienvenidos a Tus Derechos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo quiero saludar a los televidentes y saludar tanto a Marianela, la magistrada, como a usted, y señalar algo muy importante. Hoy es un día de profunda significación para el Tribunal Constitucional, porque es un día de homenaje a la mujer peruana en la persona de la doctora Marianela Ledesma Narváez, que es nuestra magistrada, es la única mujer en el colegiado que integramos, y para mí particularmente en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional es un gusto darle la bienvenida a la magistrada Marianela Ledesma, con quien compartimos desde hace más de 3 años y medio las tareas jurisdiccionales aquí en el tribunal en búsqueda de la justicia constitucional. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias por la invitación y por las palabras de bienvenida. Bueno, queremos, antes de tratar algunos temas jurisdiccionales, hablar un poco de la persona de Marianela Ledesma Narváez. Y cuando uno habla de su persona, viene una idea básica, que es la idea de su papá, don Genaro Ledesma Izquieta, líder de la izquierda tan conocido y de tanto prestigio y predicamento. Y entonces eso obliga a tratar un poco de empezar con una referencia a su papá y también a la trayectoria que usted ha tenido desde muy niña y todo el camino recorrido para llegar a este altísimo cargo. Bueno, sí es verdad, mi figura justo para la elección del Tribunal Constitucional ha estado vinculada a la imagen de mi padre, pero yo he tratado durante todo mi desarrollo profesional de generar mi propio espacio y mi propia imagen, ¿no? Y recién creo que la vinculación se ha hecho más pública a raíz de este cargo, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que parte de lo que he logrado, no parte que diría casi todo lo que he logrado en la vida, no solo en la imagen paterna, sino es por mi madre, ¿no? Que considero una persona súper luchadora. Vengo con un ADN de un padre luchador por las causas sociales y una madre que yo diría que para las épocas en la que ella se ha formado como mujer, es una persona también de vanguardia. Y fíjate por lo siguiente, ¿no? Porque mi madre estudió en la Universidad Educación para ser profesora de lengua y literatura, terminó su carrera docente en la gran unidad Anselmo María, acá en Breña, como directora del colegio, pero paralelamente mi madre estudió Derecho, se formó, es abogada, está inscrita en el Colegio de Abogados de Lima y inscrita en el Colegio de Abogados de la Libertad. Y yo recuerdo haberla acompañado de niña a las aulas a estudiar sus clases de Derecho, y como tú hiciste referencia, el Día de la Mujer, en los estudios universitarios de 100 varones eran 3 mujeres, y en la promoción de mi mamá también eran 2 mujeres para un grupo de 60 varones. Mi mamá al final y al cabo se graduó con hijos, y nosotros le acompañamos a la universidad a sus clases de Derecho, y su actividad cuando ella era abogada era defender el tema de los alimentos de las mujeres y todo. Entonces yo considero que el tema de la defensa de los derechos de las mujeres y la mirada social que se debe tener hacia el rol de la mujer tiene para mí una gran influencia por la práctica que mi madre nos ha enseñado. Tiene ese importante influjo por el lado de tu mamá.
Qué interesante. Ahora, ¿cómo ha sido el recorrido de Marianela Ledesma desde aquella pequeña niña que acompañaba a su mamá y que fue creciendo, y cómo llega al mundo del derecho? Bueno, primero que yo nunca quise ser abogada, yo soy abogada por casualidad. Caramba, a pesar de que los dos padres eran abogados, una cosa curiosa. Fue un dato, porque yo estaba formándome en la universidad o en la academia para ser médico. Yo iba a ser médico y es mi gran frustración. Entonces yo vivía en Trujillo, mi padre llega y le ordena a su secretario, el señor Lara, que me inscribe en la universidad en San Marcos, pero nunca le dijo en qué programa. Entonces Lara hace la cola, me va a inscribir y dijo, bueno, ¿en qué programa le pondré a su...? Bueno, como su papá es abogado, su mamá es abogada, ella será abogada. Entonces terminé yo, vine de Trujillo, postulé a San Marcos, ingresé de manera directa al programa 218, que en clave era Derecho. Y ahí recién te enteraste que era Derecho. Que era Derecho. O sea, que ha sido prácticamente un hecho fortuito, digamos. Eso es una cosa increíble. O sea, desembocas en el mundo del derecho a raíz de un error de quien hace la inscripción. Exactamente. Realmente increíble. Bueno, pero el destino estaba ahí, pues, ¿no? Y sí, y mira, y empiezo a estudiar en San Marcos el primer semestre y no le encontraba la lógica al derecho, el segundo semestre, nada. Ya iba a cumplir 18 años, ingresé a los 17, y entonces dije, bueno, será mi vida, algo que no estaba dentro de mis planes. Entonces yo dije, voy a encontrar el sentido de esta carrera que me estoy formando. Entonces dije, ¿dónde voy a encontrar el sentido del derecho? Me iré al Palacio de Justicia y ahí encontraré pues la razón de ser del derecho. Y me fui al Palacio de Justicia, ya tenía 18 años, me recibieron como practicante un año y a los 19 años me nombraron como auxiliar de justicia en el Poder Judicial. Pero una pregunta, o sea, llegas a la universidad y luego al Poder Judicial, sí. Pero ¿cómo surge la Marianela académica, magíster en un primer momento, doctora en Derecho en otro momento, investigadora, autora de libros? ¿Cómo surge la Marianela profesora universitaria en varias universidades? ¿Cómo es ese proceso? Precisamente tratando de encontrar el sentido del derecho. Yo siempre he dicho que mi alma mater es el Poder Judicial y es San Marcos. He pasado 31 años de mi vida en el Poder Judicial, más que el doctor Miranda en el Poder Judicial. Yo tengo más antigüedad en el Poder Judicial que él. Y tratando de encontrar el sentido del derecho, no solo en lo que se veía en cada caso, sino construir una justificación teórica, ¿no? de por qué se tiene que aplicar. Entonces, al final y al cabo, el estudiar, el tratar de dar una respuesta más teórica al tema, me hacía que vaya codificando, vaya tomando nota de lo que iba leyendo, y al final todo eso se ha pasado en temas de investigación. Ahora, ¿cómo has podido combinar lo que es el trabajo jurisdiccional en todo el Poder Judicial, o en la etapa que has estado en el Poder Judicial, que es absorbente, sí, con esa preparación ya de posgrado que has tenido? ¿Cómo ha sido ese camino? Porque ese camino es importante conocerlo, porque para llegar donde tú has llegado hay que tener una serie de métodos, sobre todo, para lograr los objetivos, ya que uno tiene que partirse entre el trabajo y entre la universidad, los estudios, los exámenes, los cursos, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso? Uno, que me reconozco que soy una persona disciplinada, ordenada, ¿no? Y de eso damos testimonio vivo y directo aquí en el tribunal. Entonces he tenido una disciplina y una perseverancia propio de una disciplina para mantener y lograr las... Yo diría hasta draconiana contigo mismo. Exactamente, sí, ese ha sido un elemento fundamental, la disciplina en lo que uno se ha trazado como meta. En el tema judicial, usted optó por la especialidad civil, podríamos llamarlo de alguna manera. ¿Qué la hizo dedicarse a esa rama? También la vida, porque yo cuando ingresé al Poder Judicial, en un inicio me mandaron a la cuarta sala civil
y luego ya me nombraron y me mandaron a una relatoría del 12 Tribunal Correccional, así se llamaba. De aquel entonces. De aquel entonces, yo he trabajado de aquel entonces. Que eran los penales, ¿no? Lo que veían en tema penal. Y yo me comencé a formar en la vida penal, ¿no? En los procesos, en las investigaciones, a tal punto que inclusive mi tesis en la universidad, porque trabajaba y estudiaba a la vez, ¿no? Trabajaba en el poder, estudiaba en San Marcos y en la tarde me Y en esa época se hacía tesis. Sí, y hice mi tesis precisamente en la acción civil en el Para proceso ser penal. bachiller. Para ser bachiller, hice mi tesis para... Y siempre la vida... Pero después el destino me derivaron, es largo de contar, terminé en un juzgado civil, no, en un juzgado de paz letrado de Miraflores y Barranco, donde se ve más temas civiles. También un poco por las casualidades de la Por vida. las casualidades de la vida. Y este cargo en el que estoy también son por casualidades de la vida. Primera vez que me presento, primera vez que me nombran. Qué interesante, o sea, es una vida en donde ha habido mucho del destino, ¿no? Del destino. Cosas del destino. Es verdad. Pero es importante tu presencia porque tú representas a la mujer peruana y estamos en una época en que en el Perú existe tantos problemas, sobre todo tantas injusticias, Sí. ¿no? En el tema de la mujer, la violencia, por ejemplo, contra la mujer, y ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué otro aspecto deseas acotar sobre tu camino en la vida? Por ejemplo, además del derecho, ¿ha tenido usted otras aficiones? Por ejemplo, el deporte. Sí. Por ejemplo, ¿qué deporte ha practicado? Yo he sido disciplinada en la natación y en el tenis. Yo salía de trabajar en el Palacio de Justicia, me iba a nadar a la piscina del Estadio Nacional, había una piscina, y de ahí me iba a Lince, yo vivía en Lince y llegaba a almorzar. Es una vida disciplinada que acompañó el deporte. Y después, cuando ya en los otros años posteriores me he dedicado al tenis, nunca he hecho deporte de grupo, por mis tiempos, mis horarios, siempre he hecho un deporte solitario, la natación. ¿Y ahora? Y ahora no hago nada ya de deporte, lamentablemente, no sé, ha habido otro cambio. Muy bien, o sea, clave para el desarrollo y lograr los objetivos es La disciplina y la perseverancia. y la perseverancia. Y además también un dato, yo estudio sociología en San Marcos, soy bachiller en sociología, pero no he sacado hasta ahora mi tesis, pero ya lo voy a hacer en estos meses o años que quedan. No, además has seguido un estudio de posgrado en Derecho Procesal Constitucional. Sí, también. En España. Sí, también en estos últimos... Muy bien, muy bien. Bueno, presidente, permítanos hacer una pausa, terminar con este primer bloque y en el siguiente ya conversaremos un poco más de los temas jurisdiccionales y de las resoluciones emitidas por el tribunal en asuntos referidos a la violencia contra la mujer. No se vayan de tus derechos, ya retornamos. Gracias por estar en sintonía de tus derechos. Continuamos esta interesante entrevista con la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, magistrada del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, en las últimas semanas el tribunal emitió una resolución en donde se hace justicia a una joven que estuvo bregando por ello durante 13 años. ¿Podría explicarnos un poco en general de qué se trató este caso? Mire, este es un caso donde una joven universitaria denuncia un tema de violación y sencillamente la Fiscalía, pese a que había todas las evidencias, no solo no apreció con la debida rigurosidad los medios de prueba que ella aportaba, más bien los medios de prueba más apreciados con rigurosidad eran de la parte denunciada, y tampoco generó una motivación coherente con los hechos y los medios de prueba que aparecían en el caso, de tal manera que ese caso fue archivado. Lo importante es que el tribunal hace un control de la motivación de las decisiones del Ministerio Público y termina expresando las situaciones de error en las motivaciones que lleva a que se tenga que iniciar nuevamente
retomar la investigación y verificar si realmente hay esta responsabilidad. Es decir, penal. hubo una falta de motivación en la resolución judicial que determinó el archivamiento del caso. Exactamente, de eso se trata. Pero permíteme acotar, Guillermo, este es un caso que ha llegado al tribunal porque tal vez los actores están vinculados con el mundo jurídico, ¿no? Y ya hemos tenido la posibilidad de conocer, ¿no?, el demandante y el demandado. Pero ¿cuántas jóvenes también están en esa misma situación que no tienen la posibilidad de llegar al tribunal, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos acá es que en el imaginario social hay una cultura bastante patriarcal, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues, la violencia contra la mujer en algunos casos no se visibiliza en su dimensión ni se da su correcto tratamiento. No por nada, y es un dato muy interesante, tanto el fiscal provincial y el fiscal superior que participaron han sido dos varones, hombres profesionales, y siempre hay un lado que dice que el género tiene una influencia en la decisión, ¿no? Que las mujeres a veces son más drásticas en temas de violaciones o en temas de afectación a las mujeres. Eso es una posibilidad, ¿no? En este caso, bueno, no han sido dos caballeros los que les ha tocado conocer el caso y que tal vez por eso haya influido en tener esta decisión. Sí, ahora yo quería al respecto apuntar lo siguiente. En esta sentencia se recoge algo muy importante que es, podríamos decir, el mérito probatorio de la declaración de la víctima, ¿no? Y esto se hace recogiendo una línea consagrada ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recogiendo casos concretos como el caso Fernández Ortega contra México, Rosendo Cantú contra México, y se dice lo siguiente, refiriéndose al supuesto concreto de la probanza de la violación sexual, que, y aquí cito entre comillas, la violación sexual es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor. Y por lo tanto, también entre comillas, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello, y esto es lo más importante, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Y en este caso, tanto el fiscal provincial como el fiscal superior minimizaron la declaración de la víctima, a pesar que la víctima inclusive tenía una grabación en donde aparecía como el victimario la trataba de convencer que no hiciera la denuncia, ¿no? Ese es un punto que quería acotar. Está muy bien, y además porque hay que recordar acá el magistrado Ernesto Blume, y también permítame saludar, ha sido el ponente de la causa, y el pleno del tribunal por unanimidad ha decidido tomar esta decisión. Y también debo relevar en este caso que la sentencia se remite en su motivación a recoger la Convención Interamericana de la Convención de Belén do Pará y el CEDAW, que son normas internacionales que también están diseñadas para proteger a la mujer contra el tema de violencia. Sí, además hay una cosa importante, y tú por inmodesta no la mencionas, que esta sentencia tiene un importante y extenso fundamento de voto que tú has formulado, sí, en donde ahondas en esta situación y hablas inclusive ya de temas un poco más generales sobre el rol de la mujer, sus derechos, la necesidad de llegar a una igualdad general y sin distinciones ni discriminaciones. Sí, sobre eso de repente nos puedes... No, de eso se trata precisamente. Este caso es ha sido una oportunidad para que por lo menos se evidencie una mirada de género que debería darse en esta situación. Género en el sentido bien concebido de la palabra, ¿no? En el sentido que lo que se busca es tratar de mirar tanto al hombre y a la mujer en iguales condiciones de igualdad, de oportunidades, de desarrollo, ¿no? Y eso es lo que se busca, que los operadores de justicia, tanto los jueces o los fiscales, tengan esa mirada, ¿no? Y aquí lo que yo observo, y tengo tu fundamento de voto, por ejemplo, tratas, y esto es muy importante para que se revise este fundamento, sobre la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en materia de derechos de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género. Exactamente, sí, porque
la mirada que se tiene que dar a la mujer tiene que estar engarzada dentro de esa perspectiva, ¿no? No solo por un tema meramente cultural, ¿no? Sino porque es un tema de reivindicar los derechos de la mujer ancestralmente postergadas, y que el derecho tiene que ir de la mano reconociéndole y haciendo realidad esos derechos. No es el primer caso, ¿no? Recordarás el caso de las hermanas Ciesa, que se le negaba el tema de la educación rural a las mujeres, en las que el tribunal también ha tenido una posición unánime y en relación a reivindicar sus derechos a la educación. Y en estos casos has tenido tú una participación importante. Siempre la magistrada Ledesma ha estado atenta a todo este tipo de problemas, porque obviamente en el Perú tenemos que acabar con esas mentalidades obsoletas que discriminan, que admiten desigualdades, y que en el caso concreto de la mujer y de la dignidad de la mujer tiene que romperse esa mentalidad machista que admite a veces hasta como normal el maltrato y la agresión, tanto verbal como física. Y permítame, presidente, ahora que toque ese tema, la doctora Ledesma, en la reciente actividad que tuvimos en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, hizo una evaluación de cómo habíamos ido evolucionando y mencionó los códigos civiles en el transcurso de los años y cómo ha ido cambiando eso, ¿no? Y la cultura machista que se veía en los códigos anteriores y que se han ido superando felizmente poco a poco, ¿no? Sí, efectivamente, el código del 52 decía que el hombre tenía que proteger a la mujer y la mujer le tenía el deber de obediencia hacia él, ¿no? Pero lo que más me llamaba la atención es que hace 34 años tenemos el Código Civil de 1984. Antes del Código del 84, el Código del 36 decía que la mujer, que para que pueda ejercer su profesión o oficio, tenía que tener consentimiento expreso tácito de su marido. Ahora es al revés, yo le pido autorización a mi esposa. Ahora, felizmente, el código actual del 84 dice los cónyuges, en general, cada cónyuge. Hay también el tema de la sociedad conyugal, ¿no? Antes era exclusivamente el varón, ahora ya puede ser cualquiera de los dos. Exactamente, y lo gracioso también que en el tema del divorcio se decía que una de las causales era la infidelidad, pero de la mujer, pero si el infiel era el marido, no era una causal de infidelidad, ¿no? O sea, hay muchos parámetros que se han ido ya superando, ¿no? Felizmente el derecho está tratando de ir de la mano, pero más la jurisprudencia y sobre todo la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Que va haciendo hito en su decisión. Claro, y en este tema, cambiando un poco el aspecto de las hermanas Ciesa, por ejemplo, ¿no? En donde había un tema con su educación, se demoraban una buena cantidad de horas para trasladarse tanto de su centro de estudios como a su hogar, y no quería reconocerse su derecho a haber estudiado ya habiendo cumplido sus labores, ¿no? Sí, y ahí el tribunal ha declarado un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Porque parece que la educación rural es un tema todavía no atendido a plenitud por el Ministerio de Educación. Bien, queremos agradecer la participación suya, doctora, en este programa, muy aleccionadora lo que hemos escuchado, y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por la invitación. Bien, muchísimas gracias por su sintonía en Tus Derechos y los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto.